Hola amigos, bienvenidos a nuestro video. Nosotras somos Astrid y Daisy y en este video te estaremos hablando sobre la ley de Ohm. ¿Te estás preguntando qué es la ley de Ohm? Pues claro que te responderé esa pregunta. La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Esta regla fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simons Ohm. Para aplicar la ley de Ohm, debe tener en cuenta que la corriente eléctrica se mide en amperios, que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito, que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Y por último, que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente de un circuito. ¿Pero para esto existe una fórmula? Claro que sí, la ley de Ohm expresada en forma de ecuación es voltaje igual a resistencia por la intensidad de la corriente, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Esta fórmula es muy interesante ya que nos dice cómo se relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Esto nos dice básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como si pasara en la vida real. Por el contrario, para un voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Esta ecuación es muy útil, ya que se puede dividir en estas tres fórmulas y nos permite determinar cualquiera de los integrantes, despejando voltaje, corriente o la resistencia. Interesante, ¿no? Unos puntos claves a recordar es que el voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. La ley de Ohm se refiere a la relación entre voltaje y corriente. Una regla monotemática para recordar la fórmula de Ohm es recordar que ¡viva la reina Isabel! Ahora te explicaré dos ejemplos para la ley de Ohm. Ejemplo número 1. ¿Cuál será la tensión que suministra una pila sabiendo que al conectarla a un circuito en el que hay una resistencia de 45 ohmios y circula una corriente eléctrica de 0,1 amperios? Como primer paso, debemos siempre obtener los datos del mismo. En este caso, sabemos que la resistencia es de 45 ohmios y la corriente eléctrica es de 0,1 amperios. El problema nos pide el valor de la tensión. Recuerda que la tensión corresponde al voltaje, por lo tanto el problema nos está pidiendo el voltaje. Sabemos que la fórmula para la ley de Ohm es corriente eléctrica igual a voltaje sobre resistencia. En este problema nos está pidiendo el valor del voltaje, por lo tanto despejamos y en este caso la resistencia que está dividiendo el voltaje la vamos a mover al otro miembro, multiplicando de modo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahora llevamos a cabo la sustitución. Sabemos que la corriente eléctrica es igual a 0,1 amperios, por lo tanto sustituimos y tenemos que el voltaje es igual a 0,1 amperios por la resistencia que es de 45 ohmios. Ahora debemos multiplicar 0,1 que es la corriente eléctrica por los 45 ohmios. Como resultado, teniendo un voltaje de 4.5 voltios. Ejemplo número 2. Una batería de 24 voltios se conecta a través de una resistencia desconocida. Hay una corriente de 0,2 amperios en el circuito. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Como primer paso, colocamos los datos, donde nos dice que el voltaje de la batería es de 24 voltios y la intensidad de la corriente es de 0,2 amperios. Obviamente aplicamos la ley de Ohm. Sabemos que para calcular la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y por último paso, hacemos la sustitución, donde ya tenemos nuestra ecuación básica, procedemos a reemplazar la resistencia igual a nuestra fuente, que es de 24 voltios, entre la corriente que es 0,2 amperios, haciendo la operación matemática da como resultado 120 ohmios. Muchas gracias por tu atención, espero te haya sido de mucha ayuda este video.